Entonces, el motivo de este taller es que le pusimos este nombre, es presentar, en realidad son 4 talleres diferentes que de entrada no están ligados, aunque al final todos se cuentan. La idea es presentar algunos temas relacionados a ciertas materias del área de computación teórica, en particular las materias que no tienen que ver con algoritmos. ¿Por qué? Pues porque no me voy a atrever yo a organizar nada que tenga que ver con algoritmos. En el sentido de que son temas relacionados a los cursos, pero que no se ven en los cursos. Entonces, por ejemplo, el primer taller que van a dar Selene pues, tiene que ver con cómo van a explicar un poco qué hay detrás y algunas cuestiones prácticas, ¿no? Ese es el que es como transversal a todo, ¿no? Porque usar una herramienta de pruebas formales, de un asistente de pruebas, es pues como debería hacerse hoy en día el estudio de todos el millón, tanto en matemáticas como en computación. Luego sigue el taller de Rafael Reyes, que ahí tiene que ver con la materia de autómatas, algunas cosas de expresiones regulares y de relacionadas a máquinas de Turing. Eso es en la mañana. En la tarde, Carla Ramírez va a hablar de temas relacionados a lenguajes de programación, como mecanismos agrupados de parámetros y continuaciones, ¿no? Que, bueno, continuaciones sí se ve en el curso de lenguajes de programación, pero merece la pena, ¿no? Un espacio aparte. Y luego al final vengo yo, que se supone que voy a hablar de inducción y recursión en el sentido de, como es un taller, se trata de hacer ejercicios, ¿no? Y entonces, mi idea es hablar de ciertos principios de inducción y recursión, no de la teoría, porque no es el plan, sino de ciertos principios que son poco comunes, o al menos que no sale el enunciado de manera explícita, ¿no? Entonces los talleres son hoy y el jueves, y bueno, creo que vamos a implementar aquí un mecanismo de asistencia en el sentido nada más de que si quieren una constancia de que estuvieran aquí, pues las condiciones son, la constancia sería por cada taller, las condiciones son, si me corriges, si digo algo chueco, pues que vengan los 2 días y después vamos a poner unos ejercicios y que en el límite de tiempo pues, nos entreguen los ejercicios, ¿no? Que sería creo como una semana, ¿no? En lo que me invento yo los ejercicios. Okay. Bueno, ya estamos sobre el tiempo, entonces pues ya que empiece el primer taller y le contamos el tiempo que ya nos comimos, ¿no? O la mitad del tiempo que ya nos comimos. De todas maneras, supone que acabamos a las 2, podemos irnos un poco más arriba, ¿no? Bueno, pues ahí se quedan con Lourdes. Yo voy a hacer Bueno, como ya dijo Fabio, pues debería de ser una herramienta transversal o una herramienta que quisiéramos ocupar en muchas áreas de computación. Pero siento que no ha sido introducida de manera, digamos, detallada, sin ir al fondo de la teoría. Obviamente los que ya lo conocen, pues lo han visto en cursos de Fabio o de Selene o conmigo, entonces obviamente no importa que escuchen algo que ya saben, sino que van a reforzar sus conocimientos, ¿no? Entonces, este taller pues lo estoy dando con Selene. Selene va a platicar más el jueves y yo ahorita les voy a platicar de qué pasa con Hawk, para qué quisiéramos ocuparlo, ¿no?
o más bien no siempre, pero la mayoría de los profesores nos hacen un énfasis en ¿para qué sirve ciencias de la computación, no? ¿O qué quisiéramos que hiciera ciencias de la computación? ¿O por qué estamos aquí estudiando o haciendo ciencias de la computación? Y todo se reduce a resolver problemas de cualquier índole, ¿no? Y estos problemas nosotros los atacamos de diferentes formas. Idealmente, el problema debe tener una especificación formal, o en español que se entienda, o en inglés que se entienda. Esa especificación nos debe llevar a un diseño, o a un primer diseño, una primera solución. De ese diseño que pudiéramos tener en papel o en mente, pues lo debemos de pasar a la computadora, ¿no? Implementarlo en el lenguaje de programación más idóneo para resolver ese problema. Y después de la implementación, pues quisiéramos mejorarlo. Siempre queremos mejorar las soluciones, ¿no? No queremos quedarnos con una solución que sea cúbica, ¿no? Ni cuadrática, ni nada por el estilo. Y digo idealmente porque al final debería de existir una etapa de verificación. Pero esta etapa generalmente la gente se la salta. En la industria ya están empezando a ver que sí es necesario verificar. Pero la gente está contenta con tener el problema, platicar esto en el aire, irse directo a esto, si acaso hacer un poco de optimización, regresarme a mejorar la implementación, optimizar otra vez y ya, ¿no? Entonces, realmente, como sucede tanto en la escuela como en la industria, pues se queda un poco en esto, ¿no? No se verifica nada, ni se hace un diseño detallado de la solución, ¿no? Lo que sucede es que para resolver este problema hay que aterrizarlo y después de aterrizarlo hay que implementarlo. Pero estas dos etapas deben de estar ligadas con la etapa de verificación. Entonces, ¿cómo queremos asegurar que una implementación cumple la especificación? O imagínense que tienen un problema y alguien viene y les dice, yo ya tengo la implementación, yo ya tengo la solución. ¿Cómo van a saber que esa solución justamente es la que resuelve este problema, ¿no? A través de la especificación. Entonces, quisiéramos estudiar, digamos, formalmente, que esas dos etapas del desarrollo de programas o de la solución de problemas estén ligadas y se correspondan una a la otra. Eso justamente es un poco, o tiene que ver con la definición de la verificación formal. La verificación formal es justamente decidir que un algoritmo es correcto respecto a una especificación. Eso es así como la definición del diccionario, pero la definición de la gente que lo ocupa o lo que hace esto, que se dedica a eso en su vida, como es este señor, es otra definición como más real, ¿no? Necesito verificar que las propiedades de un programa se cumplen en todas sus posibles ejecuciones. Eso es algo imposible, ¿no? A menos de que yo tenga un dominio muy pequeño de entradas y salidas, pues quisiera que esa verificación se haga siempre, ¿no? Pero eso no es humanamente posible. Y pues entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente nos tenemos que ayudar de las computadoras. ¿Cómo se hace esto? Hay varias formas de hacerlo. Una que creo que ya lo están usando más en las materias de programación, que es las pruebas unitarias. Ustedes desarrollan su solución, ponen pruebas unitarias y entonces verifican que el flujo de información a través de su código, de su programa, pues se comporta adecuadamente. Pero se comporta adecuadamente solamente en variables muy precisas o en instancias muy delicadas del programa.
Entonces, esto no me hace o no me asegura que todas las posibles ejecuciones del programa estén verificadas, ¿no? Pero es una forma de hacerlo. Y es la más usual, ¿no? La siguiente tiene que ver con cosas de más alto nivel, que sería un poco la lógica de Hoare, la verificación de modelos o el análisis estático. Entonces, pues eso, igual tengo mi programa, puedo poner un marco lógico en cualquiera de estos que describa el programa y que describa cómo sucede, qué pasa antes de que se corra el programa y qué sucede cuando ya se corre el programa. Y eso pues también tiene que ver un poco con como si fuera una prueba unitaria, pero es más general. Ya puedo ver desde cómo entran los datos al programa, qué sucede, no puedo ver qué sucede en medio, pero puedo asegurar la salida. Y eso ya es más global. No son instancias particulares de las líneas del código, ¿no? Aquí ya estoy tratando de verificar a toda la implementación o todo el desarrollo. Y una tercera es, pues, no tratar de usar una implementación ya dada, sino hacerlo a la par. Si yo tengo una especificación, tratar de realizar o de programar esa solución a través de esa especificación usando un asistente de pruebas o un lenguaje de programación que esté basado en una actividad de tipos dependientes. Eso ahorita vamos a ver qué. Pero entonces, puedo probarlo línea por línea, o como lo hacemos, un print de si ya llegué a esta línea es porque ya pasó no sé qué, ¿no? Y después ya borra todas las líneas ya cuando está bien, ¿no? Es una prueba unitaria primitiva, ¿no? Verificar toda la implementación completa o desarrollar el programa a partir de la especificación como que en un todo, ¿no? Esto se le llama, o es la rama de las ciencias de la computación que se dedican a estudiar los métodos formales. Los métodos formales lo que hacen, grosso modo, es especificar, desarrollar y verificar, que son las tres etapas que les comenté que son importantes en el desarrollo de una solución, ¿no? Entonces, esas tres etapas, pues, las tratan de llevar de la mano o realizarlas todas juntas. Entonces, pues ya les dije, hay varias formas de hacerlo. Vamos a ver más o menos cómo está el mundo de las herramientas para verificar. En este eje voy a poner, digamos que el nivel de interacción que tengo con la herramienta. Y de este lado voy a poner, o voy a analizar, la seguridad que me da esas herramientas que voy a usar. La seguridad básica, pues, es pues que si voy a procesar listas, reciba listas, ¿no? No reciba otra cosa. Y la corrección total tiene que ver justamente con asegurar que la especificación y la implementación hablan de lo mismo, y hacen lo mismo y resuelven lo mismo. Entonces, pues, la primera herramienta más sencilla son los analizadores estáticos, que tienen que ver un poco con las pruebas unitarias. Si ustedes han usado Eclipse, pues ahí pueden ustedes incluir sus pruebas unitarias, ¿no? Y eso ya les da un ambiente de desarrollo homogéneo para desarrollar el código a la par de ir un poco haciendo las pruebas, ¿no? Y pues es para varios lenguajes, ¿no? Pueden bajar la paquetería para el lenguaje que ustedes quieran y funciona, ¿no? FramaC es otro analizador estático que está dedicado solo a C y está empezando a tener mucho uso. Y VeraCode, pues es un poco similar a Eclipse, pero está más restringido en cuanto a lenguajes, ¿no? Si yo quisiera interactuar más con la herramienta que me permite verificar, como les dije, pues están ahora los verificadores de modelos. Necesito desarrollar una lógica
pero no nada más se va a quedar en papel. Perdón. Ya existen ambientes de desarrollo que permiten introducir una especificación en lógica, y esa lógica va a ir verificando el programa que ustedes le pasen, o los estados más bien del programa. Es una máquina de estados gigante, ¿no? El siguiente es la verificación deductiva, que si ustedes ya llevaron semántica y verificación, no se ve muy bien, pero esta es la lógica de Hoare. Y lo que hacen estos sistemas justamente es pues tener una lógica todavía aún más fuerte, que es la que va a revisar las precondiciones de todo el programa y les va a dar las postcondiciones del programa. Aquí pueden ustedes definir los invariantes, que vieron también en algunas materias de programación o de algoritmos, que son importantes, ¿no? Un invariante es algo que no cambia y que es una propiedad que quieren que se cumpla durante todo el código, toda la ejecución de su programa. Y digamos que como que el último conjunto de herramientas que hay aquí son justamente los asistentes de prueba. Estos asistentes de prueba son totalmente interactivos y me ofrecen corrección total. Entonces, como les digo, es un ambiente en el que yo voy a poder desarrollar un programa a la par de ir verificando la especificación. Y aquí hay varios ejemplos. Está el proyecto PRL, está otro que se llama Isabel, este es, no me acuerdo cómo se llama, SB me parece, y el que nos interesa pues es Coco. Obviamente hay más, hay asistentes de prueba que son muy particulares para resolver problemas muy particulares, ¿sí? Como pilotos automáticos o conducciones automáticas de trenes. Y pues obviamente por cuestiones de seguridad pues quedan, digamos que en el aire y no los podemos ocupar. Cualquier persona los puede ocupar, ¿no? Aquí encontré, antes, obviamente las líneas de código que se necesitan aquí son muchas líneas de código, mucho más líneas de código que las que yo necesitaría en un asistente de prueba. Entonces, obviamente, se empiezan a ver las ventajas de un asistente de pruebas, ¿no? Estas dos. Y pues la línea de código, aunque cada vez la gente le interesa menos, se ocupa más y más memoria, ¿no? Entonces, buscando en internet encontré otra gráfica parecida. Aquí están volteados los ejes, ¿no? El eje que yo les puse como X ahora es el eje de las Y, aquí. Y aquí estos autores están midiendo otro tipo de característica, que es justamente el nivel de usuario o el esfuerzo del usuario que se necesita. ¿Sí? Entonces ustedes se supone que deberían de poder trabajar con sistemas de tipos, ¿no? Si les pasan una interfaz o las firmas de las funciones, pues ya saben qué tienen que hacer, ¿no? Qué es lo que sucede aquí o acá, ¿no? Si ustedes se quieren meter a cosas un poco ya de lógica más serias, pues aquí está una ejecución simbólica, ¿no? Quién es mi entrada, quién es mi salida, ¿no? Y las pueden hacer a mano, ¿no? Inclusive. Se pueden pasar a los verificadores de modelos, que están más o menos en el mismo orden. Aquí están volteados estas dos herramientas. Si se fijan, yo puse primero como más primitiva la de verificación de modelos y después, los analizadores estáticos y los verificadores después. Y aquí ellos lo están poniendo al revés, ¿no? Pero suponemos que es más o menos como que en el mismo nivel, ¿no? Después pues me paso a verificar cosas en tiempos de ejecución, pero tampoco se me va a pasar la vida revisando todas las posibles ejecuciones de un programa, ¿no? Eso tampoco está tan óptimo. Después ya vienen demostradores automáticos de teoremas, que son diferentes a los demostradores o a los asistentes interactivos, ¿sí?
Y pues ya, ¿no? Koch, Isabel y todos estos. Aquí esta gráfica tiene ejemplos reales del uso de estas herramientas de verificación. Entonces, si se fijan, Google está ocupando, contrata gente para estar revisando cosas de ejecución en vivo. No, supongo que deben de tener una herramienta automática, ¿no? O algo ahí, ¿no? No creo que esté ahí toda la gente sentada en el monitor viendo ahí que todo esté funcionando, ¿no? Facebook también ocupa analizadores estáticos. Microsoft aquí está revisando su recolector de basura a través de un demostrador automático. Y Koch obviamente ha sido usado para demostrar o para obtener un compilador de C correcto, que es otro tema, los compiladores. Y aquí, por ejemplo, había otro de... por ejemplo, Amazon también utiliza verificadores de modelos para sus protocolos de sistemas distribuidos. Entonces, está viendo que más y más la industria necesita demostrar fuertemente que sus implementaciones corresponden a las especificaciones, ¿no? Y no solamente eso, pues también quieren verificar que no haya errores, ¿no? En los programas. Entonces, resumen, ¿por qué queremos asistentes de pruebas? Pues justamente queremos, además de desarrollar soluciones o programas que se correspondan con una implementación, lo que queremos principalmente es un ambiente para razonar, ¿sí? Uno no se sienta en la computadora y sale el programa, ¿no? Uno tiene que hacer cierto tipo de razonamientos para dar la mejor solución o para solamente dar la solución al problema, ¿no? Entonces queremos demostraciones asistidas por computadora para verificar todas las posibles etapas de ejecución de un programa, ¿no? Obviamente pueden ser generadas total o parcialmente por la computadora. Quiero pruebas formales porque quiero que todo el mundo me crea, ¿no? Si ustedes hacen una demostración, pues si se la platican a su abuelita, pues igual se las cree. Si se la platican a su compañero de equipo para sacar el examen, pues también se las va a creer, ¿no? Pero en el momento en el que ustedes quieran explicarle a un abogado que su programa no se equivocó y que por lo tanto no perdieron millones de dólares, pues quiero ver cómo lo van a hacer para convencer al abogado, a los usuarios y a todo el mundo, ¿no? Entonces sí queremos demostraciones formales, aunque asusten, ¿no? Y pues también queremos demostraciones inteligentes, ¿no? O correctas, completas. No quiero que me falte ningún caso, no quiero una demostración que da 1000 vueltas y la pude haber resuelto en 3 pasos, ¿no? Tampoco me conviene, ¿no? Digo, no quiero marear a la gente que le estoy dando la demostración, ¿no? Y entonces lo que nos interesa, como pueden ver, son demostraciones, demostraciones y demostraciones. Muchos tipos de demostraciones. Pareciera que también nos interesan los pasos de las demostraciones. Pero, como diría Fabio, pues si ya sale una vez, pues ya sale siempre, ¿no? Entonces lo que queremos es justamente asegurar que la demostración sucede y como computólogos que somos, ocupar esos resultados para seguirle, ¿no? No me voy a detener en la demostración, quiero seguir, ¿no? Y construir más cosas. Entonces lo que queremos es un sistema que permita dirigir y verificar razonamientos, justamente porque una demostración es un razonamiento, ¿no? Entonces quiero que los razonamientos se hagan pues hacia un fin y se cumpla esa demostración. Y estas demostraciones justamente son propiedades de teorías y de programas para ver que se cumple la especificación respecto al programa. Y este tipo de programación, digamos que es el nuevo paradigma, aunque ustedes no, hay mucha gente que no le gusta la palabra paradigma,
Pero es el nuevo paradigma, que es justamente construir programas a partir de la especificación. Entonces, no mi etapa de especificación y diseño va a quedar por ahí en el limbo, sino que la voy a aterrizar en una herramienta de verificación y esa herramienta va a ser la que me permita obtener programas correctos. Y justamente eso es Coq. Digamos que este es como el resumen de todo lo que hacen, ¿no? Si ustedes van a la tienda y quieren comprar una navaja, les va a decir el de la tienda, pues, ¿y usted qué quiere, no? ¿Para qué quiere la navaja? ¿Nada más para traerla de llaverito? ¿O la quiere para irse a acampar? ¿O la quiere para, no sé, para que en la carne asada usted pueda destapar las latas y cortar? No sé, ¿no? Quieren varias cosas, ¿no? Entonces, justamente Coq es un sistema completo para manejar demostraciones. Es interactivo. Este ambiente me va a permitir razonar. Y además de todo, es un lenguaje de programación, ¿no? Entonces es todo en uno. ¿Sí? Estas son como las 4 características más importantes de Coq. Obviamente uno puede quedarse en el nivel de programación y tener ciertas garantías al usar Coq. O uno puede quedarse en el ambiente de razonar y dedicarse a hacer pues teorías, no necesariamente programar. Pero lo que sí va a haber en estos dos ambientes es demostraciones formales, rigurosas, porque Coq no nos crea la primera. Y Coq tampoco lo hace solo. Entonces yo tengo que estarle diciendo por dónde entrarle al problema, ¿no? Entonces ahora sí vamos a empezar a hablar un poco de lo que hay dentro de Coq. Coq es, digamos que, el ambiente completo, ¿no? Obviamente debe de haber un lenguaje con el cual yo me comunique con ese ambiente. Y en ese lenguaje, las expresiones o términos que yo tengo permitido escribir siempre deben de tener un tipo. No pueden ser expresiones, ¿cómo decir? No puede ser un programa X, ¿no? Sin firma o sin la especificación de quién es la entrada y quién es la salida. Pero además sucede que estos términos pueden ser tipos también. Entonces todo es un tipo en Coq, ¿no? ¿Y cómo sucede esto? Pues sucede gracias a la correspondencia de Curry-Howard. Las demostraciones, las pruebas o los enunciados y la verificación de esos enunciados, Coq los va a ver como tipos, tipos y tipos. Para Coq no existe otra cosa más que los tipos. ¿Y cómo sucede esto? Pues sucede porque Coq está implementada o se implementa esta teoría de tipos dependientes que se llama el cálculo de construcciones inductivas. En ese cálculo de construcciones inductivas todo es un tipo. Este cálculo, digamos que es como el cálculo más grande que se pueden ustedes imaginar para describir cosas, o el lenguaje más grande que existe para describir cosas. Obviamente es un lenguaje lógico y los tipos están ahí anotados todo el tiempo. Entonces, para que veamos un panorama más o menos de qué sucede con esta teoría, les puse aquí el famoso cubo lambda, que no sé si ya lo conozcan o si ya lo vieron, si llevaron clase con Moy el semestre pasado. Me había comentado que se los había presentado. Y este cubo lo que hace es separar los niveles de expresión y de razonamiento que existen en las teorías de tipos y a su vez que están relacionadas con
las lógicas o los cálculos lambda que existen. Esta correspondencia curricular lo que me está diciendo es que si yo estoy en el lado lógico, va a existir una correspondencia en el lado de programación. Y no se las puse aquí, pero hay otra correspondencia con fundamentos matemáticos de categoría. Entonces lo que sucede es que el mundo lógico, como se los había platicado antes, uno puede quedarse en el mundo lógico de Koch y hacer razonamientos o demostraciones, pero también me puedo pasar al mundo de la programación y hacer código, ¿no? Código funcional en Koch. Entonces, ¿cómo sucede esto? Pues sucede gracias al cálculo de construcciones inductivas, que es una teoría que permite describir familias de tipos indexados por términos. ¿Y eso qué es? El cubo comienza aquí abajo, y este cubo es justamente el lenguaje de la lógica proposicional. ¿Sí? Fórmulas lógicas sencillitas, ¿no? Variables proposicionales, implicaciones, conjunciones, disyunciones. Si esa lógica ustedes la extienden con cuantificadores, tienen la lógica de predicados. Para todos sí existe, ¿no? Si de estas lógicas ustedes, digamos que las extienden hacia atrás, tratando de describir ahora más tipos o fórmulas más elaboradas que puedan cuantificarse a sí mismas, por ejemplo, como de orden superior, tienen otros lenguajes aquí que no son tan relevantes o no son tan usados. De este lado, ustedes pueden cuantificar sobre términos, tienen el polimorfismo, que es lo que sucede en Haskell. Entonces, por ejemplo, Haskell vive aquí. Entonces, si después de cuantificar sobre términos, ustedes se van a cuantificar sobre fórmulas, aquí atrás, llegan a la lógica de orden superior, que es la lógica de Isabel, que es el otro asistente de pruebas que les comenté. Pero si entonces ustedes extienden este nivel de cuantificación a cuantificar todos sobre todos, contra todos, tienen Koch. Entonces Koch está en el extremo de un lenguaje expresivo. Les permite describir lógicamente cualquier especificación, obviamente con práctica, no es inmediato tampoco. Y entonces por eso decimos que los tipos están indexados por términos, pero los términos a su vez son tipos, entonces son tipos indexados por tipos, por tipos, por tipos. ¿Sí? La gente que se dedica a desarrollar este asistente de pruebas dicen que es un monstruo. Entonces, inclusive la gente que lo hace no tiene pues la visión de la capacidad de expresión que existe en Koch, ¿no? Entonces, un poco para que se den una idea, aquí está el cálculo lambda que ven en su curso de lenguajes de programación, sencillo, el más básico. Aquí está Haskell, con polimorfismos y tipos y clases de tipos y etcétera. Acá está Isabel. Por cierto, ya no les comenté, pero Isabel lo ocupan para verificar las compuertas de los procesadores Intel. Entonces, para que vean también el nivel de uso, ¿no? Y pues lo que queremos entender ahora, o hoy y el jueves, es un poco entender un poquito qué sucede con Koch, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿cómo funciona Koch? Pues ya les dije que es el cálculo de construcciones inductivas, pero el lenguaje que me permite comunicarme con él es, o se llama gallina, ¿sí? Koch es francés,
y coq en francés que significa gallo. Entonces, obviamente, si yo quiero comunicarme con el gallo, necesito pasar por la gallina. Sí, aunque ustedes no lo crean. Entonces, si ustedes ven un pedazo de código en coq, se parece a esto. No sé si se ve muy bien, pero espero que al rato se vea mejor. Puedo describir términos que son tipos, variables o términos compuestos, fórmulas que describan una especificación muy elaborada. Los objetos que puedo ocupar ahí pues, o que hay son demostraciones, proposiciones o tipos pequeños, predicados que a su vez son tipos, funciones que a su vez son tipos grandes, ¿no? Entonces, se pueden llamar de diferentes formas, pero al final del día todos son tipos, ¿no? ¿Y cómo sucede la interacción con coq? Pues sucede justamente con las tácticas, que son reglas de deducción de esta lógica, que es el cálculo de construcciones inductivas. Entonces, así como ustedes se acuerdan de su clase de lógica, en la que veíamos que si yo sé demostrar A y B, yo puedo demostrar A. C y C justamente tienen un sistema de reglas parecido, y lo que sucede con el asistente de pruebas es que esas reglas de deducción están transformadas en funciones que son tácticas. Hay muchas tácticas, hay tácticas compuestas y se pueden hacer cosas muy bonitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, pues obviamente el desarrollo se hace a través de módulos o de secciones. Entonces, describo una sección, tengo variables con sus tipos. Yo no puedo describir una variable sin su tipo. Este es un tipo sencillo. Este ya es un tipo pequeño. Este ya es un tipo grande o elaborado, si se fijan. Y son funciones, ¿no? Todos son funciones. Puedo describir teoremas y usar las demostraciones, o hacer las demostraciones, y estos que ven aquí, estos comandos que ven aquí, justamente son las tácticas. Entonces ya sabemos programar coq, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? ¿Todo el mundo? No, ¿verdad? Todavía no. Necesitan todavía saber qué hay detrás de coq. Entonces, en los cursos que ustedes han llevado y si ya han programado en coq, lo que sucede es que les describen esto, ¿no? Coq es el asistente de pruebas, está muy padre, ¿no? Es un armatoste que ustedes bajan, lo pueden compilar o descargan para cualquier plataforma, Mac, Linux, Windows, lo que sea. Inclusive creo que ya hay alguien que lo puso directo en un browser, entonces si ustedes abren su Chrome pueden hacer coq ahí directo. ¿Y qué es lo que les dicen? Ah, pues tú estás aquí sentado frente a la computadora, estás interactuando con el asistente de pruebas, tienes tu especificación, tu archivo, y empiezas a hacer tácticas para demostrar, ¿no? Utilizar tácticas para demostrar los enunciados que tienes aquí en esta especificación. ¿Y qué sucede con coq? Coq te está diciendo, ah, pues mira, yo estoy viendo metas, y si tú aplicas una táctica, tienes sus metas, y así aplicas tácticas hasta acabar y terminar, ¿no? Y este resultado, pues ya te dice, ah, sí, ya está verificado. Siguiente, ¿no? ¿Qué más hago? ¿Qué más quieres que revise? ¿No? Y esta es la descripción que les dan de coq. ¿Cómo le hace? ¿Quién sabe, no? Gallina está aquí en este limbo, ¿no? Porque es el lenguaje que necesito para comunicarme con él. Entonces, esa interacción, gallina está aquí, ¿no? Es como la mamá, siempre está ahí, ¿no? Aunque no la vean, está ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de coq? Pues está todo esto. Obviamente ustedes se habían quedado aquí, ¿no? Entonces, en el momento de abrir la caja, lo que hay son dos cosas importantes. Uno, que es el kernel, o el núcleo de coq, que es justamente la lógica que les describí antes, el cálculo de construcciones inductivas.
Y esta lógica, a través de estas reglas de derivación, lo que está sucediendo es que se está haciendo un chequeo de tipos y una inferencia de tipos al mismo tiempo. Entonces, todo esto es un mundo, ¿no? Y la parte interactiva, o la parte que me está permitiendo aplicar tácticas y transformarlas a elementos que pueda verificar este kernel, es justamente la máquina de pruebas o el sistema para desarrollar pruebas. Este sistema para desarrollar pruebas está alimentando de dos cosas, que es el parser, que me está leyendo esta especificación. Entonces aquí ya gallina, ya la están viendo más de cerca, ¿no? Aquí sí existe gallina. Está el parser, ¿no? Necesito el parser para leer estas especificaciones, y la biblioteca con la que me proveen el lenguaje de programación, ¿no? Y pues sí, las metas se quedan aquí en este nivel. En el momento en el que yo termino de demostrar algo, se genera un objeto de prueba, y ese objeto de prueba es el que el kernel, que realmente es Coq, es el que va a verificar. Entonces van a decir, bueno, pues ya, ¿no? Ya hiciste aquí tu prueba, desarrollaste, programaste y ya tienes tu objeto, ¿no? O tu código o tu programa. ¿Por qué necesitas pasarlo por el verificador? ¿No? No sé si ven esta delicada pregunta, ¿no? O sea, aquí ustedes están programando, padrísimo, ya terminé y ya tengo el resultado. Pero Coq necesita asegurarse que ese código que ustedes desarrollaron, ya sea en el ambiente lógico o en el ambiente de programación, Coq necesita asegurarse que corresponde a la especificación. Entonces, esta especificación pasa aquí, pero hay aquí como una línea punteada que se va al kernel. Y entonces, en el momento en el que ustedes terminan una demostración o un programa, el kernel va a decir, vamos a ver si es cierto que empata lo que me acabas de dar. Entonces, esto es cómo funciona Coq. Está programado en OCaml. Entonces es, digamos que 99% funcional, programación funcional. ¿Tienen una duda de esto? ¿O algún comentario? El nivel de expresividad de lo que tiene creo que es muy amplio. El nivel de expresividad de cálculo de construcciones inductivas. O sea, puedes básicamente decir lo que quieras. O sí. Tiene sus limitaciones, como cualquier sistema. Puedes decir lo que quieras y sabes cómo decírselo, ¿no? Si le hablas bonito, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, obviamente, el usuario o un usuario normal no tiene acceso al kernel. El kernel está verificado a mano. Y aunque la gente dice que es un monstruo, este cálculo de construcciones inductivas es una lógica pequeña. Pequeña en el sentido de que tienen 20 reglas de deducción y ya, ¿no? Entonces está verificado a mano y esto está muy cuidadosamente programado para que justamente este programa o este núcleo no tenga errores. Los errores pueden estar aquí. La interacción con las tácticas no es perfecta. Es por eso que les digo que el objeto que ustedes obtienen aquí después de terminar una demostración o un programa necesita ser verificado por el kernel. O sea, las tácticas de usuario solo son una guía de cómo construir una prueba. Exactamente, son funciones
se hace la demostración, terminas de demostrar todas las submetas o las metas que tienes aquí. Pero a pesar de que estas tácticas corresponden a las reglas del sistema, no son seguras, ¿sí? Por la programada en Okami, porque está todo programado en Okami. Entonces necesitan verificarse finalmente. Entonces lo que sucede realmente en COC, si se acuerdan ustedes de sus demostraciones, lógica, es que si ustedes tienen un enunciado a demostrar, ustedes pueden aplicar las reglas de deducción y construir una demostración hacia atrás, o digamos como que en reversa, ¿no? De lo que ustedes quieren demostrar hasta, digamos que axiomas o información básica que ustedes conocen, o información que ya se les dio, ¿no? Lo que sucede con COC, si ustedes están en el ambiente lógico, es hacer esta demostración. Todo este árbol es el que va a ser alimentado o el que se va a alimentar el kernel. Y entonces todo este árbol, lo que va a hacer COC es ponerle términos aquí a todos estos elementos, para que al final ustedes tengan un programa de este tipo. Entonces el kernel va a verificar que esta demostración, usando esta información, corresponde a esta especificación. Entonces ustedes tienen este programa, tienen la especificación, y el kernel se va a asegurar que toda esta demostración resumida en esta P, en este programa, corresponde a esta fórmula A. La interacción con las tácticas se dio aquí, ¿no? Porque construyen la demostración. Pero el kernel lo que va a hacer al final es ver que justamente este programa, que es el resumen de toda esta demostración, cumple esta especificación. Y entonces, pues ahora la pregunta obligada es, bueno, ¿y cómo le voy a hacer para trabajar con COC en mi máquina? No importa qué sistema operativo tenga. Si tienen un sistema operativo tipo Linux, incluye Mac, y les gusta usar la terminal, pues ya, ¿no? Pueden teclear COC y eso inmediatamente les genera la interacción con el asistente. Si les gusta o si tienen un editor de texto preferido, y en su caso es Emacs, pueden descargar Proof General y ocuparlo. Y si les gustan más las interfaces así bonitas, pues ya, usan el IDE, ¿no? Entonces son esas tres formas de interactuar con COC. Las tres solamente son capas diferentes que están aquí, y abajo es lo mismo. Y entonces Fabio dijo que esto era práctico, entonces sí, necesitamos un ejemplo. Todo el mundo conoce los arreglos, es una estructura de datos que les gusta usar en muchas partes, ¿no? En C, en Java y así, para manejar matrices, por ejemplo, también, ¿no? Pero, ¿cómo se ve esto en la programación funcional que ofrece COC? Pues es justamente una lista indexada por longitud. Un arreglo es esto, ¿no? Tienen aquí elementos, ¿no?
Y estos elementos, esta es la posición 0, ¿no? La posición 1, la posición n, ¿no? Están justamente, se pueden identificar por el índice o por la llave del arreglo, ¿no? ¿Cómo traduzco eso a una lista funcional? Los arreglos tienen una longitud fija, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es traducir esto a una lista con una longitud fija. ¿Eso cómo lo harían en Haskell, por ejemplo? Tendrían que estarle pasando un argumento extra para decirle la longitud, ¿no? Pero ese argumento extra, pasado la longitud, si somos un poco ingenuos en Haskell, no podríamos ligar que ese argumento es justamente el tamaño fijo de esa lista, ¿no? Existen otros mecanismos en Coq, como la programación genérica y etcétera, pero esa lógica que está detrás aún no me permite describir que ese argumento extra que le estoy pasando justamente es la longitud de la lista, que es el siguiente argumento, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cambiarnos a Coq. Pero no se ven. Entonces, yo creo que voy a tener que quitar. Y aquí está Coq. Rayo. ¿Sí se ve bien así o un poquito más grande? ¿Así? ¿Así sí? Entonces este es la interfaz de desarrollo de Coq, el IDE. Tiene 3 ventanas. Esta es la ventana en la que ustedes pueden editar su archivo para Coq. De este lado es la ventana en la que les permite tener la información a la mano de lo que ustedes conocen y lo que les puede servir para hacer una demostración o para programar. Y de este lado es lo que Coq les está diciendo, es la interacción que les está dando, ¿no? Los resultados de las aplicaciones de las tácticas o de los comandos que ustedes hagan. Entonces lo que voy a hacer aquí es importar la biblioteca de listas que aparece en la biblioteca estándar. Voy a empezar mi módulo que se llama listas indexadas por su longitud. Y lo que quiero hacer ahora es importar las notaciones de listas, que es para dibujar las listas bonitas como aquí y no con los constructores que ofrece Coq. Y aquí yo le estoy diciendo a Coq que se ponga listo y sea un poco inteligente y que me adivine argumentos que yo no le voy a pasar. Y esta es la definición de listas indexadas. Tengo un natural y eso me va a devolver un tipo
aquí es un tipo conjunto, que lo que me va a decir el tipo conjunto es justamente que el resultado de estas construcciones son cómputos reales, no queda en el mundo de la lógica, sino que quiero programar con ellos. Si yo tengo un arreglo vacío, pues esto tiene longitud 0, ¿no? A eso le voy a llamar mi lista vacía. Y la construcción de una lista es toda esta especificación. Esta especificación lo que dice es que para cualquier natural, n, si yo recibo otro natural y una lista de esta longitud, puedo construir una lista o un arreglo que tenga un espacio más, ¿no? Una casilla más. ¿Sí? Si yo tengo este arreglo y le quiero poner una casilla más, lo único que está haciendo esa función o constructora const es poner una casilla más. Y entonces ahora la longitud ya no es n, sino es el sucesor de n, ¿no? Es n más 1. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo funciona Coq. Aquí el IDE de Coq me permite avanzar en la verificación línea por línea de este archivo. Entonces lo que voy a hacer es posicionarme al final de la definición y verificar todas las líneas hasta ese punto. Entonces va a pasar por el parser, va a ir a la biblioteca estándar y va a traerse el módulo de listas, ¿no? Para trabajar con él. Y va a empezar a leer todas las especificaciones que le estoy dando. Entonces, si está en verde es porque ya pasó, ¿no? Si se fijan aquí, Coq no se ha quejado, no ha dicho nada. Su interacción es, ok, pasa, todo lo que me has dicho te lo creo. Y le digo, a ver si es cierto, ¿no? Coq, por favor, imprime. Este tipo. Me dice, sí, como no, aquí está. Me está repitiendo la definición que yo le di, ¿no? Pero además él internamente en el kernel está anotando estas tres cosas. El argumento inicial es implícito, no necesito darle la longitud de la lista, sino que Coq automáticamente la va a adivinar. Obviamente no la va a adivinar porque está aquí, ¿no? Pero puedo omitir pasársela en cierto punto. Los argumentos en el alcance de este tipo de datos es los naturales, el alcance de los naturales, o es más bien el alcance que tiene este argumento. Y el alcance que tiene la función constructora depende justamente de dos naturales, ¿no? O de dos argumentos, el alcance o digamos que esta definición constructora depende inmediatamente de él y de él. ¿Sí? Además de eso, Coq también puede, si es que no me equivoco, tener otras anotaciones que no me muestra a mí, pero que las tiene él como herramientas para hacer demostraciones. Tiene el principio de recursión, no sé si llamarlo total o completa,
el principio de recursión usual, como lo veríamos en matemáticas, y el principio de inducción que vemos en estructuras discretas, ¿no? No se va a alcanzar a desplegar todo. Pero el principio de inducción para listas o para estas listas más bien, ¿qué dice? Tiene dos casos, ¿no? El caso base y el caso recursivo. Entonces, no hay borrador. Si yo quiero demostrar una propiedad P para una lista de esas, yo debo de demostrar la propiedad para la lista vacía. Ajá. Y también tengo que demostrar la propiedad para ¿quién? Para el cons, ¿no? ¿Qué recibe el cons? Recibe un natural. ¿Se acuerdan que les había dicho que este tipo de datos está implícito en el primer argumento, no? Entonces no necesito pasárselo. Otra lista. Y esto yo sé que es una lista de longitud n más 1, ¿no? Tengo que demostrar esas dos cosas. Y la hipótesis de inducción es ¿quién? Que la propiedad se cumple para L', ¿no? Eso justamente es lo que me está diciendo esa fórmula gigante que está del otro lado. Bueno, ni siquiera es una fórmula, es una función. O sea que es un programa. Entonces, el enunciado para demostrar por inducción es un programa. Nosotros en lógica y en discreta siempre lo ponemos como una fórmula. Pero aquí el límite entre algo lógico o una fórmula y un programa se borra. Ajá. Entonces el principio de inducción ahí es una función. ¿Qué está diciendo ese principio de inducción? Me está diciendo que si yo tengo que o quiero demostrar una propiedad de las listas P, tengo que dar dos programas. Un programa que justamente tenga el tipo de la especificación que dice que esa propiedad se cumple para el arreglo vacío. Y otro programa que me va a cumplir la especificación, la especificación toda hasta acá abajo, hasta aquí lo que no se ve. Toda es la especificación de que si yo tengo una construcción de longitud es de n más 1 y yo sé que la construcción de longitud n cumple la propiedad, entonces esa construcción nueva va a cumplir la propiedad. Pero aquí me está pidiendo que dé los programas de estas especificaciones. ¿Se fijan? Entonces no se queda en una demostración de lógica o de su clase de estructuras discretas, sino que ya les está pidiendo el programa, les está pidiendo el testigo o el objeto real, digamos, o el programa real que cumple las especificaciones. Entonces Coq pues está generando todo esto en el kernel y tal vez me faltó poner ahí un dibujito dentro o una cajita dentro de Coq que diga información importante, ¿no? O información que quieres o información que Coq
tiene a la mano mientras estamos haciendo la verificación o el proceso interactivo de demostraciones o de programación. Si yo cierro este ambiente de desarrollo, o si yo hago control C en la terminal o cierro Emacs, estas verificaciones que yo ya hice y todos estos enunciados que está generando Coq se pierden. Coq no tiene memoria. Entonces cada vez que quieran verificar algo tienen que verificarlo desde la primera línea, desde el primer carácter de su archivo hasta el final o hasta donde se queda. Esa es una desventaja, ¿no?, de Coq, pero tiene poca memoria, no podemos pedirle mucho. Bueno, entonces veamos otras funciones. Voy a regresar a esta ventana un poquito así. Si yo quiero unir dos arreglos, ¿cómo le hago? Pues los concateno, ¿no? Exacto, ¿no? Tengo uno y le pongo el otro más acá, ¿no? Y la longitud, entonces ahora tengo que decirle que es la suma de estas dos. Entonces, esta es la definición. Voy a soltar aquí el tipo de regreso. Entonces, sí, la especificación que dice, si la primera longitud de la primera lista es N1 y la longitud de la segunda lista es N2, entonces mi resultado va a ser una lista indexada que tiene la longitud de la suma de las dos. ¿No? Es una especificación totalmente normal, ¿no?, que viene en los libros de texto, ¿no? En el Cormen, ¿no? Podrían agarrar cualquier ejemplo del Cormen y pasarlo, ¿no? Y entonces mi programa lo que hace es analizar la primera lista, ¿no? Pues es la primera que me pasa, ¿no? Entonces, si analizo la primera lista y es la vacía, pues ya el pegarle es nada, ¿no? O sea, regresa a la siguiente lista. Pero si es una construcción, entonces, pues estoy traduciendo la función de concatenación de listas, ¿no? Lo único que estoy haciendo es, pues, agarro el primero y lo pegas y entonces recursivamente voy a hacer la concatenación en el resto, ¿no? Y funciona, ¿no? Coq está de acuerdo, dice, sí, está bien, ¿no? Este nivel de descripción, ¿alguien tiene duda? ¿Sí? ¿Pudiste también aumentar la longitud de la lista recursivamente sin tener que poner la suma? Más usual en Haskell. Sabes que vas aumentando cada vez que vas anexando un sucesor de natural. Ya. Lo está haciendo Coq. Ajá, lo está haciendo por mí, yo no se lo estoy diciendo. O sea, esta versión de esta función es una versión muy simplificada. Porque se acuerdan que al principio les dije que el argumento de la longitud es implícito. No lo está pasando en el resultado. Entonces tu pregunta lo que está haciendo es justamente, Coq está aquí haciendo el sucesor, o sea, ¿no? Sumando, usando esa definición primitiva de suma, ¿no? Entonces, esto realmente es alto nivel, ¿no? Si nos bajamos un poquito de nivel, lo que sucede es que Coq está anotando esta función de allá con esta información extra.
Aquí es justo donde se está haciendo el sucesor del sucesor del sucesor que me está diciendo. Aquí está siendo explícito, no implícito como en el anterior, sino está siendo explícito que esta lista 1 es una lista indexada por la longitud de tamaño N1. Aquí sí está explícito. Y me está diciendo que el resultado tiene que ser un objeto de tipo lista indexada por longitud de tamaño N más 1 más N2. Aquí sí lo está haciendo explícito. El cuerpo de esta función sigue siendo el mismo que acá arriba, ¿no? Pero ya está implícito, ya no está implícito, ¿no? Esa notación. Entonces, pues si las listas se parecen a las listas que ya conocemos, pues puedo traducirlas, ¿no? De listas normales a listas indexadas. Lo único que tendría que hacer es pegarle la longitud de la lista, ¿no? Para que cumpla con el tipo. Para que cumpla con la especificación del tipo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es inyectar. Me pasan una lista de naturales y lo único que voy a hacer es inyectarlos, justo aquí y justo acá, etc. ¿Cómo es esa inyección? Pues bien fácil. Tengo que verificar, tengo que analizar la lista que me están pasando, ¿no? Si es la vacía, pues regreso al arreglo vacío y no lo tengo que poner que es de longitud 0, ¿no? ¿Se fijan? Y si es una lista con cabeza y cola, lo único que tengo que hacer es construir el arreglo con la cabeza y recursivamente hacer la construcción de la cola, ¿no? Aquí me está contestando Coq, ok, la función está definida y además yo estoy identificando que está definida recursivamente sobre el primer argumento, que es el análisis sobre las listas usuales que estoy haciendo. Entonces vamos a ver que esto sí es un lenguaje de programación y sí es una calculadora gigante. Esa es una lista en Coq o en sintaxis OCaml o ML. Sí, ya está definida. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la inyección? La inyección es esta. Me falta un pretty printing o algo así, ¿no? Pero bueno. ¿No? Y justamente este objeto tiene el tipo lista indexada, ¿no? Con la longitud de la lista 1. No me está dando el natural, ¿se fijan? Es tramposo Coq. No me está dando el natural, solo me está diciendo que es la longitud, ¿no? Bueno, ya, entonces... Porque llega que es un tipo, del Islam llega que es un tipo natural, entonces ahí se queda, ya no lo trata de ver. Ajá, es un testigo que es de un natural y ya. No lo... Trata de hacerlo mismo. No es como Haskell, que es perezoso. Okay. Porque OCaml no es perezoso, es ansioso, hambriento. Ansioso. Bueno, sí, o sea, le gusta evaluar. Entonces, no es que sea perezoso como Haskell, sino que este objeto cumple con ser un natural, ¿no? Y eso ya lo verificó y está contento, ¿no? Pasa. Entonces, bueno, si ese es el resultado, pues ya la voy a definir así, ¿no? Es mi lista volteada, ¿no? Voy a definir la función de regreso, que si yo tengo una lista indexada, le puedo sacar los elementos y obtener una lista usual. Entonces ahora voy a hacer el análisis de casos sobre las construcciones de las listas indexadas.
Y es otra vez pues, transparente, ¿no? La cosa es como si estuvieran programando en Haskell, ¿no? O como si estuvieran definiendo una función matemáticamente. Y aquí me está diciendo que es recursivo sobre el segundo argumento. Porque se acuerdan que el primero era implícito, ¿no? Entonces Coq está aquí identificando esto. ¿Qué pasa si yo saco los elementos de la lista indexada que definí ahí? Ahí está la lista inicial, ¿no? Y pues entonces ahora estaría bonito demostrar que esas dos funciones son ¿no? Son inversas, ¿no? O se complementan una a la otra, ¿no? Entonces, pues ya, teorema, demostración. Para cualquier lista de naturales, si yo la meto a un arreglo y luego la saco del arreglo, me da la misma lista. Y eso es un ejemplo sencillito de su clase de estructuras discretas. ¿Y cómo se demuestra? Por inducción, ¿no? Entonces, si se fijan, este enunciado de aquí, que dice teorema, tiene su identificador, su nombre, y ese identificador o esa variable de tipo está esperando que tenga este tipo, que es toda la especificación. Entonces, esta demostración o este mecanismo lo que está haciendo es que está resolviendo un problema voy a poner aquí, de encontrar el objeto o el testigo o el programa que tiene este tipo. Eso en teoría de la demostración se llama el problema de encontrar el habitante. Entonces, dice, pues va, órale, vamos a empezar a demostrar. Y entonces aquí está la información disponible localmente. Ajá. ¿Cuál es la información disponible localmente o qué es lo que necesito demostrar? Voy a construir ese árbol, ¿no? De derivación. Entonces, demuestra que sucede esa fórmula. Y pues nuestras clases de computación teórica dicen que si está definido inductivamente, la prueba va por inducción, ya, regla, ¿no? Automático. Y pues no tengo otro argumento más que el S, ¿no? Pues ya, inducción sobre S, no hay ni qué pensar, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que les había impreso antes el principio de inducción? Coq va a su caja de cosas importantes que debo recordar ahorita y dice, inducción sobre listas. Bueno, ¿dónde está el enunciado que me permite demostrar por inducción? Ya lo saca y dice, pues sí, necesitas demostrar estas dos cosas. Necesitas demostrar que si de la lista vacía metes todos sus elementos en un arreglo y luego lo sacas, te queda la lista vacía. ¿Y cómo hacen eso? Pues aplican la definición. Perdón. Entonces voy a demostrar el primer problema. Pues aplica la demostración, la definición, y eso es simplifica. Esa es una igualdad trivial, ¿no? Que se demuestra por reflexividad, porque uno
la lista vacía es igual a la lista vacía, ¿no? Ya. Coq dice sí, ok, perfecto. Ya completaste este caso, pero te falta completar el otro caso. Y entonces en el momento en el que me paso a analizar el siguiente caso, a demostrar el siguiente caso, la información local cambia. La información local dice que yo tengo un elemento natural, una lista de naturales. Y aquí está la herramienta que me va a ayudar a demostrar todo esto, que es la hipótesis de inducción. Y la hipótesis de inducción la tengo que ocupar en algún punto, ¿no? Esa es la regla de demostrar por inducción. Entonces lo que voy a hacer es simplificar las definiciones según las funciones. Y son. Sí, ¿no? Sacó el primer elemento, aplicó la definición. Y pues me doy cuenta que esto de aquí es justamente la hipótesis de inducción, ¿no? La reescribo. Y pues esto es otra vez reflexividad, ¿no? Porque la lista es igual a sí misma. Ya acabé de demostrar. Si ya acabé de demostrar, puedo poner el símbolo de acabé la demostración, que es justamente el comando QED. Y entonces Coq dice, ok, está definido. ¿Qué sucede en este punto? Sucede justamente lo que les dije en el diagrama de Coq. Ustedes tienen la demostración, terminan, tienen su objeto, y ese objeto pasa al kernel. Escribir este comando QED es decirle, verifícalo en el kernel. Verifica que lo que acabo de hacer corresponde con la especificación que yo te había dado. Entonces, hasta este punto es que la interacción de Coq pasa al kernel y lo verifica. Suele suceder, o no suele suceder, pero hay casos muy raros en los que si uno escribe QED, a pesar de que ya no hay metas, Coq dice no pasa. No lo creía, ya me pasó, entonces ya les creo. Y sí, hay huecos en esas demostraciones que Coq no puede verificar en el kernel. Entonces, pues, hay que regresar y demostrarlo de otra forma, ¿no? O tratar de llenar esos huecos, ¿no? Ya está esta demostración. ¿Qué sucede con...? Esta demostración es a nivel lógico, ¿no? Pero ¿se acuerdan que estas funciones son funciones, cómputos? Y que incluso este principio de inducción no es una fórmula, sino es un programa. Entonces realmente lo que está sucediendo es que este caso que hice para el caso base me está dando un programa que tiene el tipo del caso inductivo base, perdón. Y este de acá me tiene que generar un programa para el caso recursivo. Si yo le pido que me diga qué es lo que tiene guardado en su definición de esta demostración, Coq me va a decir, pues es esta, ¿no? Tú me diste esta especificación, es esta, aquí está. Pero si le digo que me lo imprima, ¿qué creen que salga? El programa que te da eso. Sí. Yo aquí no programé nada. Yo aquí solamente hice una demostración tradicional de inducción. Hice la demostración, o sea, todo lo que está en azul, ¿no? Coq, después de haber escrito el QED, lo que hizo Coq fue realizar la demostración y encontrar todos los huecos rojos y encontrar esta P. Y esa P es esa función que está de este lado. Yo no programé nada de esto, ¿no?
Está un poco rebuscado, pero y está súper anotado, ¿no? Súper anotado. Pero yo no lo hice. Lo hizo Coco por mí. Yo lo único que le hice fue darle la demostración. ¿Y ese lenguaje qué es Okame? Este lenguaje no, este lenguaje es gallina. Puedes extraerlo a Okame. Y entonces solamente lo que hace es una traducción para que tú lo puedas correr en el compilador de Okame, ¿no? Todavía tengo otra función que es la que devuelve la cabeza, pero yo creo que esa si quieren devolver la cabeza de la lista vacía o del arreglo vacío, pues no se puede, ¿no? No hay elementos, ni siquiera hay casilla, ¿no? O sea, no. Entonces, pues lo que quisiéramos o escribir en Coq, pues es justamente esta definición y pues saltarnos el caso vacío, porque pues no lo voy a ocupar, ¿no? No lo voy a ocupar. Changos. Creo que es la versión de Coq. En mi otra computadora se quejaba. Decía, no puedes demostrar esto, no puedes definir esto porque me falta el caso base. Esta versión es una versión anterior a la última. Pero es porque está en el tipo del sucesor de n, ¿no? Exacto, tiene esta notación. Si yo no le pongo esta notación, creo que sí se queja. No. Y en la firma. Rayos. Sí, tal vez es esta, ¿no? Porque si le estoy diciendo que es el sucesor de alguien, pues ya, ¿no? Pero si le estoy diciendo que es cualquier número natural incluye el 0, ¿no? Entonces aquí sí debe de rezongar y decirme, sí. ¿Qué pasa cuando me van a pasar un arreglo vacío? El arreglo vacío implícitamente lleva el 0 de la longitud y el 0 es un número natural válido, entonces ahí no me va a servir, ¿no? Entonces si yo le digo que tiene que ser explícitamente el sucesor, ya vas a ver que al menos debe de haber una casilla, ¿no? Este tipo de definiciones con este tipo de datos no lo pueden hacer en Haskell tan natural como aquí, ¿sí? Tienen que recurrir a otras instancias de tipos. Pero si se fijan, pues esa es la ventaja que nos da esta lógica, ¿no? Las especificaciones, como son tipos de tipos, y todo hay tipos ahí, pues ahí está. No tengo que manejar error, no tengo que hacer un try ahí, mandar una excepción, nada, ¿no? La especificación por sí misma me está construyendo, o sea, esta especificación me está construyendo o me está dando la oportunidad de definir un programa correcto. Entonces imagínense si ahora esto lo extrapolan a cosas reales, ¿no? ¿Qué pasa si yo quisiera definirlo completo? Pues entonces tendría que hacer una cosa todavía más elaborada. Aquí en el regreso sí estoy manejando errores. Estoy manejando el tipo unitario, que es el tipo maybe. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese? Que regresa algo. Bueno, puede ser que te lo regrese o no. Y entonces por eso a esta le puse que es la función total, ¿no?
¿Cómo es la función total? Pues es transparente, ¿no? Porque justo yo le estoy dando el programa. Entonces, ese es el ejemplo del día de hoy. Ya terminé mi sección. ¿Sí? Y nos vamos a ir a las conclusiones. No se puede ir uno al final, ¿verdad? Ah. Bueno, estábamos aquí. Conclusiones. Este fue la presentación de todo lo que usted quiso saber de Coq. Por encimita, obviamente, es el qué, el cómo y el por qué, ¿no? El qué, pues ya vimos que es un sistema interactivo, muy bonito, para las pruebas. ¿Por qué? Porque queremos realizar demostraciones y razonamientos. ¿Y cómo es que llego de este por qué al resultado? Pues es a través de esta superlógica o de este super sistema de tipos que está implementado usando Camel. Espero que les haya gustado. Esta presentación está en la página. Tengo las notas aquí, entonces me falta compilarlo para que tengan las notas también ustedes. Y el ejemplo también para que lo puedan probar. Esta es la bibliografía de esta presentación, que también está ahí, entonces. Para que ustedes le echen un vistazo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Duda? Sí. En la primera posibilidad, la primera total, ¿cómo la traduces, por ejemplo, a Haskell cuando ya está el programa? Si Haskell no tiene esa capacidad. ¿O no? No sé, habría que hacer la extracción a Haskell. Y si no Se puede, de Coq se puede extraer a dos lenguajes, a OCaml, que es casi inmediato, la traducción que hay, digamos que pues sí, pasarlo a sintaxis de OCaml es casi inmediato porque es casi la misma la de Coq, pero pasarlo a Haskell no sé, está un poco olvidada la traducción a Haskell, o sea sí existe, pero no es, digamos, completa. Sí. Dijiste que para el tipo te da un programa, pero ¿ese programa es el mínimo? Ah, es una muy buena pregunta. Sí, porque puede hacer diferentes pruebas, ¿no? Puede ser que aquí cada quien genere una prueba diferente, ¿no? Sí, es algo muy común. Ajá, ¿cómo funcionaría en Coq? Justamente cuando pasas al kernel, lo que está haciendo es verificar esa prueba y reducirla lo más posible. Coq, el sistema de Coq es fuertemente normalizable. Entonces significa que no importa cuántas pruebas ustedes tengan, si ustedes tienen la prueba 1, o así está la prueba M, en el momento en el que pasa por el kernel, se reduce. Sí, esta es la evaluación, ¿no? Y se genera una prueba. Como que idea, ¿no? Pero eso sucede solamente si ustedes hacen el eval compute. Si le piden a Coq que haga cálculos. Si no le piden que haga cálculos, así como entra, sale. Entonces puedes tener ahí muchas cosas innecesarias, ¿no? O sea, que le des vueltas porque la prueba no te salió la primera y le diste 1000 vueltas, ¿no? Y te genera ese código. Pero si quieren ver el código de
de esta, ¿no? Esta está más, parece que está más legible. No, esta está más legible, ¿no? A total. Tal vez si la ves en Haskell se parezca a esto, ¿no? No se puede parecer. Porque tienen aquí este tipo, ¿no? ¿Alguna otra? ¿Comentario? ¿No? Cuando aplican las tácticas de manera automática, ustedes ¿qué utiliza? ¿Qué utiliza? Ajá, por ejemplo. Imagínense que aquí esta prueba, digo, ay, creo que es una prueba trivial, ¿no? No la puedes hacer. No la puedes hacer. Bueno, si le digo que es más. Es el S, ¿no? Si le digo que tiene que ser por inducción y que lo resuelva él solo, tampoco. Se queda en la hipótesis, porque no sabe qué reescribir. Ajá, no sabe qué hacer. Qué mal. ¿Qué es lo que sucede detrás del automático? Sucede que Coq en el sistema de pruebas, ¿cómo les dije que se llamaba? En el motor de pruebas, justo. Ajá, gracias. En ese tiene como que los scripts de todas las pruebas, ¿no? Las pruebas básicas, esas las vamos a ver el jueves con Selene. Aplica una función o reescribe y todo eso. Auto lo que está haciendo es, tiene un conjunto básico de tácticas y lo que hace es aplicarlas todas así, fuerza bruta. Más fuerza bruta. Compuestas, o sea, las compone y lo que hace es pues dale, ¿no? O sea, con todo. Si es que una vez le puse que considerara la conectividad. Uh-huh. Y se Pues sí, porque sí, exacto. Pues sí, yo soy igual a mí mismo, pero si me volteo también, entonces pues te la puedes pasar ahí infinitamente, ¿no? Entonces sí, pues el árbol de búsqueda es como Prolog, ¿no? O sea, aplica la táctica o las tácticas y entonces el árbol que se genera, pues te fuiste a una rama infinita, ¿no? Porque la conmutatividad estás intercambiando infinitamente con el mismo. Bueno, pues tenemos como 10 minutos de descanso y seguimos con... Y hay cafecito y galletas para que despierte.